Regreso al pasado. Estaba demasiado inestable y necesitaba un contacto de manera más continua con un terapeuta para reafirmarme, a modo de suero intravenoso. Judith D. Schwartz. La vida solo puede entenderse hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Søren Kierkegaard. Hace unos 9 años me encontraba inmerso en una serie de terapias en las que era habitual viajar al pasado. Era el momento de máxima adicción a las terapias, cursos, retiros y talleres de todo tipo, que, no casualmente, se correspondía con una de las épocas de mayor ansiedad, búsqueda interior y, cómo no, continuas crisis de pareja. Encadenaba un curso tras otro, un taller tras otro. Algunas semanas solapaba 2 tipos de terapia distintos, y buena parte de mi sueldo de ingeniero lo gastaba en intentar solucionar mi ansiedad y dar salida a todo ese afán de crecer, de encontrar el santo grial de la paz interior. Ese año calculo que me gasté en terapias y cursos con sus correspondientes viajes y gastos colaterales cerca de 7.000 euros. No somos pocos los que nos arruinamos. Muchos compañeros contrajeron deudas para poder asistir a cursos que no podían pagar. Ese año me apunté a uno de tantos procesos de sanación de figuras parentales que pretenden reparar los traumas en relación con los padres mediante regresiones a la infancia. En este proceso en cuestión, nos encerramos 12 personas en una casa rural durante 8 días. Previamente tuvimos que recopilar gran cantidad de información sobre nuestra infancia y entrevistar a miembros de nuestra familia. Se nos exigía incomunicación total, con la prohibición del uso del móvil y de Internet hasta el último día. El proceso consistía en unos ejercicios de regresión, experimentación y reparación a través de visualizaciones de diferentes escenas infantiles, la propia muerte y la muerte de los progenitores, así como reconectarnos con nuestra parte espiritual, concibiéndonos como seres de luz. Mi entrega era sin fisuras y fueron 10 días de lloros. Terminé con el abastecimiento de Kleenex de la región, sufrimientos y experiencias pseudomísticas. El ejercicio más popular de este intensivo consistía en apalear unos grandes sacos durante un par de horas con un trozo de manguera gruesa. Se suponía que los sacos simbolizaban nuestros padres, y cuanto más fuerte los apaleábamos, mayor era la descarga de rabia y, por tanto, mayor era nuestra sanación. La explicación a este ejercicio era que el resentimiento había quedado grabado en nosotros desde la infancia, y era necesario descargar toda esa rabia. La escena de 12 adultos aporreando e insultando a los sacos sin tregua era dantesca. La premisa era que no se podía dejar de golpear hasta que no se sintiera profundamente la rabia y el deseo de venganza, por lo que había que ponerle cada vez mayor ímpetu. Al final casi todos entramos en una catarsis colectiva de llantos, sollozos y maldiciones. Después de esta extrema versión del matar al padre freudiano, el cuerpo dolía varios días y personalmente me quedé con una sensación extraña e incómoda. Sin embargo, se suponía que habían quedado sanadas algunas heridas infantiles, que era lo que me impedía tener una vida plena en ese momento. Al cabo de un par de años de participar en este taller, me encontré a uno de sus organizadores, y le comenté que aún sentía enfado hacia mi madre y que incluso creció más desde esas regresiones, a lo que me contestó: «Bueno, yo he repetido el ejercicio de las mangueras un montón de veces y cada vez encuentro razones para seguir pegando los sacos con más fuerza. Nunca se termina, de hecho». Esa respuesta me dejó estupefacto. Entonces, ¿podía ocurrir que cada vez sintiera más rencor después de pegar al saco? Ya vimos en un capítulo anterior que las catarsis no siempre producen el efecto buscado. Era más que un apoyo, era una religión. Estas palabras, que podría suscribir perfectamente, son de Judith D. Schwartz, que también estuvo atrapada en la rueda regresiva buscando, reinterpretando y analizando el pasado, en su caso, para salir de fuertes crisis depresivas. Schwartz también se agarró a las terapias con las promesas de liberación del sufrimiento, y también acabó formándose como terapeuta. Con el paso de los años, terminó enfadada consigo misma y con el mundo por la cantidad de tiempo perdido que podría haber dedicado a asuntos mucho más constructivos. Además, tanta terapia le acarreó mucha preocupación sobre sí misma y su infancia,
que derivó en más tensión en la relación con sus padres y en distanciamiento de su marido y su hijo. De hecho, se pasó años buscando explicaciones psicológicas a su malestar, cuando básicamente eran biológicas y genéticas. Esa terapia de corte psicoanalítico no hizo más que añadirle un relato, una narrativa a algo que realmente no sabía si había ocurrido de aquella manera, ni siquiera si era la causa del sufrimiento actual. Schwartz describe muchas conversaciones desconcertantes con su terapeuta. Entonces, ¿me está queriendo decir que si me hubiese, digamos, chupado el dedo cuando yo era un bebé, no estaría teniendo este malestar constante que tengo en la actualidad? Preguntaba Judith en terapia. Tal vez eso, respondía su psicoterapeuta. Genial. Toda esta historia me está confundiendo porque tengo la capacidad de calmar a los demás. Lo puedo hacer en mi trabajo como terapeuta. Puedo calmar a mi hijo. Entonces sabemos que la capacidad para calmarte a ti misma está a tu alcance. Esta vez podrías experimentar tu historia de una nueva manera. Mi modo de trabajar es llevar a las personas a un viaje, sea cual sea el destino al que la persona necesite dirigirse. Está plenamente aceptado que casi todo lo que somos se debe a nuestra infancia. Las piedras con las que luego nos vamos tropezando cristalizaron en realidad en la infancia, y vamos repitiendo pautas y comportamientos desde pequeños, pero cabría preguntarse si regresionar descabelladamente a la infancia y revivir el trauma ayuda en algo. Los viajes en el tiempo han sido un tema habitual en la literatura y en el cine. A todos nos encantó la idea que planteaba la película Regreso al futuro, viajar al pasado para cambiar nuestro presente e incluso mejorar aspectos de nuestro futuro. Desde un punto de vista cultural, esta búsqueda de las fuentes inconscientes del conflicto era altamente productiva, en el sentido de que cualquier cosa, y todas las cosas, podían tornarse significativas. Dado que no necesitaba ser consciente de un sentimiento para que éste jugara un rol importante en la propia vida psíquica, se abrían posibilidades innumerables para la interpretación del yo. De esta manera, cualquier comportamiento o emoción, o su ausencia, podría ser una marca de neurosis y, por lo tanto, regir interpretación y transformación. Todo este pensamiento psicoanalítico ha marcado la mayor parte de la psicoterapia que se ha venido realizando desde entonces. En el análisis del pasado, la persona busca respuestas para intentar comprender sus dificultades en el presente. Una vez la persona ha encontrado ciertas respuestas satisfactorias, esa necesidad se relaja, al menos durante un tiempo. Lo que no está demostrado es que sus dificultades en el presente vayan a desaparecer. Volviendo al caso de Judith de Schwartz, me doy cuenta de que no se trataba de un caso aislado. El error de los terapeutas fue no darse cuenta de que Judith no mejoraba. Cuando un terapeuta ve que su paciente no mejora en un periodo razonable de tiempo, debería ser responsabilidad suya consultar a otros y considerar nuevos enfoques. A diario son muchas las personas que se siguen encontrando atrapadas en buscar y rebuscar en terapias infructíferas con la intención de salir de su ansiedad, depresión o cualquier sufrimiento emocional. Esta búsqueda, al final, termina por ser un montón de bandazos y huidas hacia adelante en manos de terapeutas que, aunque son competentes en su especialidad, hacen encuadres totalmente equivocados e incluso contraproducentes que alejan cada vez más a sus pacientes del bienestar. Coincido con lo que afirmaba el eminente psicólogo Jerome Bruner. En vez de descubrir la verdad, la tarea del psicólogo es la de transformar una vida. En estos trabajos grupales a los que yo asistía asiduamente, era muy habitual realizar regresiones a otros momentos pasados en nuestra vida, sobre todo la infancia, a través de la visualización y la relajación. Recuerdo que hace unos años estábamos una treintena de personas en una sala iluminada con poca luz y nos pidieron que nos estiráramos en el suelo, dejando una distancia de más o menos 1 metro entre unos y otros. Nos pidieron cerrar los ojos para empezar a entrar en estado de relajación, y a través de unas instrucciones hipnóticas nos llevaron hacia atrás en el tiempo. Se trataba de una regresión hacia la primera infancia, cada vez más remota, hasta el punto en que volvíamos a sentirnos bebés dentro de la cuna. En ese trance, me sobrevino cierta angustia al escuchar gemidos y gritos de algunas de las personas de la sala que estaban igual que yo en plena regresión.
Yo permanecí inmóvil, petrificado, tapado con una manta. La sensación de abandono se fue apoderando de mí, y en esa regresión a mi cuna visualicé las figuras de mis hermanos mayores, niños, que venían a curiosear a mi cuna extrañados de mi presencia. Mi sensación de indefensión aumentaba y se agudizaba la angustia. Esta experiencia con esas presencias fantasmagóricas de mis recuerdos continuó unos minutos más. Pero, ¿se trataba realmente de recuerdos? Me gustaría averiguar si realmente eran recuerdos o más bien imaginaciones fruto de la sugestión o de mi propia creatividad. De hecho, existen estudios que demuestran que muchas personas tienen recuerdos de la infancia que nunca sucedieron. En definitiva, este circo de las regresiones nos servía supuestamente para comprender cosas como por qué éramos como éramos en la actualidad, cómo se había formado nuestro carácter o de dónde procedían nuestros bloqueos. Y recalco supuestamente, ya que en la regresión se acepta que reviviendo ciertas escenas de la infancia se llega a una comprensión que permite trascender las heridas de la niñez. Yendo un paso más allá, a través de una especie de psicodrama, recreábamos escenas que no habíamos vivido, pero que podían resultar simbólicas ante ciertos traumas. En una ocasión, viví tan intensamente una de las regresiones a la infancia que después de gritar a unos participantes que simbolizaban a nuestras madres y llorar amargamente, terminé siendo amamantado, literalmente, acabé chupando el pezón de una de las compañeras del taller. Este tipo de regresiones busca trabajar uno de los temas estrella de las psicoterapias humanistas, la recuperación del niño interior. Se trata de dirigir la mirada al pasado y recordar y revivir el niño que fuimos para, de alguna manera, comprenderlo y darle ahora lo que en su momento le faltó. Se supone que al hacerlo, se curan heridas emocionales del pasado y ello contribuye a mejorar la autoestima. Sobre este tema me ocurre como al psicólogo Stephen Bryars. Respeto y valoro la mayoría de las cualidades que solemos asociar acertadamente a nuestra más temprana edad. Su espontaneidad, curiosidad y creatividad, su sinceridad emocional y capacidad para el juego. Sin embargo, creo que las personas a las que les gusta focalizarse en su niño interior también se aferran a una visión beatífica y empalagosa de lo que un niño es realmente. Tengo que reconocer que cuando alguien me dice «estoy cuidando y amando a mi niño interior», me descoloca e incluso me irrita. Esa idealización de la infancia como un estado de iluminación espiritual tiene una larga tradición, pero de alguna manera ignora que los niños pueden ser también terriblemente autocentrados, tiránicos, inflexibles, rencorosos, agresivos, manipuladores. ¿No usamos el adjetivo inmaduro como una crítica a algún comportamiento adulto por casualidad? Incluso si fuese posible, ¿podría alguno de nosotros abrazar completamente a nuestro niño interior abandonado sin tener siquiera un atisbo de ambivalencia? La idealización del niño interior puede derivar en comportamientos abiertamente infantiles en algunos adultos, que se consideran con el derecho a ello, ya que en su infancia no lo tuvieron. Estos adultos terminan por ser afectados, autoabsortos en sus propias necesidades e insensibles a las necesidades de quienes los rodean, y, por qué no decirlo, bastante insufribles. Incluso autores especialistas en este tema como Colin C. Tipping consideran que este trabajo de recuperación del niño interior nos mantiene atrapados en una espiral adictiva de victimismo que nos empuja a culpabilizar a los padres y al mundo de lo que somos. Tipping avisa que nuestra evolución espiritual depende en gran medida de cómo nos recuperemos de nuestra mayor adicción, nuestra adicción al arquetipo de víctima, que nos atrapa en el pasado y absorbe nuestra energía vital. En esta misma línea, realicé algunas sesiones de rebirthing con distintos terapeutas. En general me resultaban placenteras, ya que después de un trance inicial doloroso, solían terminar en un estado alterado de conciencia, serenidad y ausencia de pensamientos. El renacimiento, o rebirthing, es una técnica que a través de una respiración rítmica, profunda y consciente durante un periodo más o menos largo, busca la integración de eventos traumáticos del pasado, lo que supuestamente ayudaría a cambiar creencias negativas del momento presente. Esta técnica es considerada una pseudociencia, aunque ha tenido una importante difusión desde su aparición en los años 70,
de la mano de Leonard Orr. La sesión más impactante de rebirthing que experimenté fue en una piscina. Nos desnudamos y nos colocamos en grupos de 3 personas, en el que uno hacía el ejercicio de renacimiento, hijo, y los otros 2, un hombre y una mujer, a ser posible, acompañaban y sostenían al hijo en flotación. Me estiré en medio de los otros 2 mientras me sostenían por la espalda, quedando mi cuerpo semisumergido. Inicié la respiración profunda, de menos a más velocidad. Mi cuerpo empezó a convulsionar y a arquearse a cada exhalación. Empecé a sentir angustia, ya que me entraba agua por nariz, boca y oídos. Pero no podía parar. El objetivo era el renacimiento. Más allá del chapoteo de mis brazos y piernas, gritos y llantos, escuchaba las instrucciones de la terapeuta, que guiaba la sesión desnuda dentro de la piscina. No sabía que se había acercado al darse cuenta de que yo estaba tardando más que los demás en renacer, así que a cada exhalación empezó a empujarme la cabeza dentro del agua, quedando yo prácticamente sumergido. La idea de todo esto era simular el líquido amniótico en el que estamos sumergidos en el momento del nacimiento. Sentía que me ahogaba y el miedo empezaba a aumentar exponencialmente. Mi cuerpo se revolvía, incrementaban las convulsiones y una de las veces que me sumergió, perdí por unos segundos la conciencia. Todo se paró. No tenía claro el lapso de tiempo que había pasado, pero estaba totalmente en otro estado. Las voces sonaban casi inaudibles, como ecos lejanos. Incliné ligeramente la cabeza. La luz exterior me cegaba y me costaba abrir los ojos. Cuando pude abrirlos, lo que vi no se me olvidará jamás. La piscina era completamente blanca, como de un líquido lechoso, y todos los participantes emanaban luz blanca. Supongo que no suena nada creíble, pero era lo que estaba viendo y mi estado era de total serenidad. Sentía muy cercana la piel de la mujer que me había ayudado, pero no sentía la del hombre, y en esos momentos me vino a la memoria mi padre y cómo lo echaba de menos. Rompí a llorar amargamente. Tan extraño, agradable y doloroso era todo al mismo tiempo. De nuevo la búsqueda de intensidad, el trabajo interior extremo, hacía acto de presencia bajo la máxima de a mayor catarsis, mayor insight, por tanto, mayor comprensión. En mi caso no me beneficiaban 2 características que tenemos muchos hiperterapiados. La primera es que no sabemos hacer las cosas a medias. Si nos metemos en un taller, lo damos todo. Así nos va. Y la segunda es que tenemos carácter luchador, por lo que hacemos todo lo necesario para llevarlo al extremo. Llegar a quebrarse se considera un logro, a partir del cual reconstruirse y dejar atrás lo que le encadena a uno. Quebrar era el peaje necesario para avanzar.